Vamos a tratar un asunto, el de los comuneros de Castilla, que a lo largo de los siglos ha sido muy controvertido y que a la vista del curioso de nuestro tiempo sigue en el mismo punto. Normalmente se pasa a tratar de los comuneros a medida del saber histórico o más bien del saber político de cada uno, pintándolos unas veces como héroes o defensores de las libertades patrias y otras como unos demagogos, unos anarquistas y unos revoltosos. Aquí vamos a intentar ser puristas, vamos a intentarlo. Y por lo tanto vamos a concluir que de los dos juicios citados son conformes a la realidad, o sea que los dos juicios son conformes a la realidad, pero de manera alternativa. Vamos a dar un ligerísimo repaso a los precedentes de los comuneros. No obstante, aunque puede rastrearse elementos de descontento urbano en el reinado de los reyes católicos, el origen de la revuelta comunera se encuentra en la crisis castellana que tuvo lugar tras la muerte de Isabel la Católica, el año 1504, que puso en cuestión el equilibrio social y político logrado durante su reinado. En la época de las regencias, que se sucedieron entre 1504 y 1517, salieron a la luz una serie de problemas que no fueron resueltos, como el descontento de parte de la nobleza por la restricción de su poder político, el antagonismo existente entre los dos sectores principales de la burguesía incipiente, pues grandes comerciantes, los exportadores de lana, los manufactureros, en fin, los relacionados con la industria floreciente en Castilla en aquellos momentos. El malestar de los conversos por el rigor de la Inquisición creada en el año 1480 o las tensiones existentes en las ciudades en las que el monopolio del poder político estaba en manos de clanes en perjuicio de otros y que los sectores sociales emergentes tras un periodo de prosperidad económica de Castilla. Estos hechos, junto al protonacionalismo del clero y su descontento por la presión fiscal de la corona o la concesión de beneficios a los castellanos, los intereses, ambiciones y motivos personales de algunos miembros de la media y baja nobleza, o el descontento popular por la presión fiscal y el alza de precios, explican las causas que pueden llevar al levantamiento. Tras la muerte de Fernando el Católico, en el año 1516, y la regencia del cardenal Cisneros, que duró hasta el 1517, los abusos de los acompañantes flamencos del nuevo rey Carlos I incrementaron notablemente las tensiones que acabamos de señalar. Frente al reinado de los reyes católicos, que comenzaba a ser mitificado, la perspectiva de un rey extranjero que aspiraba a ser elegido emperador hacía prever largas ausencias de Castilla y una posible subordinación de los intereses nacionales a los intereses de Flandes o del Sacro Imperio. Las presiones del rey, tenía 17 años, inexperto, sin conocer el idioma, pues las dificultades para conseguir la votación de servicios en las Cortes de Valladolid del 518 y de Santiago en La Coruña en 1520, pues fueron los que acabaron desarrollando los prolegómenos de lo que acabó siendo pues la guerra de las comunidades. No vamos ahora a tomar una posición crítica contra Carlos I, a quien personalmente considero puntal de la historia de España. No obstante, hay que convenir también que los sucesos de los comuneros, si estuvieron enfrentados por un rey que se llamaba Carlos I, no es menos cierto que sucedieron cuando él contaba 18 años y estaba manejado por unos consejeros que actuaban en su nombre. No vamos a justificar nada. Pero si los primeros años del reinado de Carlos I son para no ser recordados,
Sin embargo, superado ese sarampión, dio lugar a manifestaciones gloriosas del genio español en todos y cada uno de los campos. Se demostró ser un auténtico rey de España, uno de los mejores que jamás han existido. Sí, echaremos en falta el trato injusto que recibieron las comunidades, y el que recibió nada menos que Hernán Cortés. Pero esos son los errores. Esas son las heridas sufridas en propio cuerpo en el curso de una batalla titánica llevada por ese magnífico rey de España. Pecados porque eran pecados graves, que él mismo, y a juzgar por su actuación, debió sufrir y debió penar. Asuntos algunos que individualmente son de difícil justificación o de justificación imposible, fallos de quien es humano y no, como le exigimos, santo. Por otra parte, y por no entender muchos escritores la significación de la palabra comunidad, ni buscar tan siquiera su origen, ni definir con perfección sus verdaderos caracteres y límites, han incurrido en equivocaciones lamentables. Escritor hay, en nuestros días, que considera la palabra comunidad, y singularmente aplicada a las comunidades de Castilla, como sinónimo de la palabra comunista, en el sentido político. Es decir, una intención revolucionaria. Pero vamos a ver qué sale de lo que estamos tratando. Las comunidades no surgen en Castilla ni en Aragón de modo espontáneo en el siglo XVI, sino que arrastran su existencia desde el siglo XIII, y como consecuencia de la revuelta de 1282, cuando Sancho, hijo de Alfonso X, se rebeló con apoyo de buena parte de la nobleza al ser desposeído de su calidad de heredero. En este momento se produjo una fuerte inestabilidad política y una violencia nobiliaria que tuvo como respuesta el nacimiento de las hermandades, un movimiento capaz de generar una alternativa política que tuvo su reflejo en los distintos reinos hispánicos. Así en Aragón, también en el siglo XIII, Alfonso III se vio obligado a conceder el privilegio general de la Unión, el año 1288, mediante el que se sometía a la sentencia del Justicia y al permiso de las Cortes para proceder contra ella. Por este documento, si el rey obraba como lo estipulado, los nobles podían desnaturarse, negar la obediencia y elegir otro soberano. No obstante, en 1291 la unión fue revocada y sus autores fueron desterrados. La comunidad era, en esos tiempos, depositaria de un régimen especial aplicado a un territorio con categoría de libre o de realengo, consideraciones propias de quien no tenía otro señor que el mismo rey, que concedía fuero, o sea, reconocimiento de derechos y obligaciones independientes, del mismo modo que otros territorios dependían de un señor o de una dignidad eclesiástica. La agrupación de varios pueblos bajo la dirección de una ciudad o villa principal que fungía como capital del territorio. Esta organización geográfica y política databa del siglo XII. Al conquistar los reyes estas ciudades principales, daban a los pobladores no solamente la ciudad, sino un vasto territorio adyacente alrededor de la misma. En esa división, las personas que vivían en un territorio de la Iglesia tenían como señor al abad, al obispo o a la autoridad de turno. Las que vivían en el territorio de un magnate eran en primer lugar vasallos de ese magnate. En el caso de la comunidad, el territorio se daba al concejo de una ciudad, como se daba un territorio a un conde, a un obispo, a un monasterio,
Y así como los que poblaban un terreno de un monasterio, pues como por ejemplo de Sahagún, de Silos, de Oña o de cualquiera, eran vasallos de los abades. Y los que poblaban un territorio de las órdenes militares tenían que ir en pos de su comendador y del pendón del maestre, como los vasallos del conde o del marqués, tras los pendones de estos señores. Así, los aldeanos que poblaban el territorio de estas comunidades dependían del concejo de la ciudad y tenían que salir respectivamente nobles o pecheros tras el pendón de la ciudad, por ser colonos del territorio concejil. Estos colonos asistían al rey como asistían al rey los nobles y los obispos, acudiendo a las batallas como caballeros villanos, habiendo destacado en multitud de ocasiones, entre otras en la sin lugar a dudas más importante batalla de la Edad Media, la de las Navas de Tolosa. Tenían sobre su jurisdicción el mismo poder que un conde en su condado o un obispo en su obispado. Para poder ser caballero villano, era necesario poseer más de 100 ovejas. Estos gozan del beneficio de tener a su cargo el servicio de vigilancia de los ganados, por el que cobran una soldada de sus propietarios, y disfrutan también del derecho de montazgo, en razón del cual cobran el pastoreo ocasional de aquellos ganados que deban atravesar las tierras del concejo para trasladarse a los pastos de invierno. No era irrelevante la existencia de estas comunidades, sino todo lo contrario. Era puntal del reino. Y el derecho nos ha dejado como muestra una amplia existencia de fueros de las leyes particulares de ciudades que se fueron difundiendo en todo el territorio al compás de la Reconquista. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.